Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio con el cual hoy la palabra se manifiesta ante nosotros, precisamente en esta semana que ya hemos vivido la Epifanía del Señor, es un acontecimiento realmente importante con el cual Jesús se revela ante los hombres. Hace parte de todos estos textos con los cuales la revelación se muestra en medio del contexto en el cual vive Jesús. Y ciertamente encontraremos algunos puntos con los cuales logramos darle cierta connotación a este texto evangélico que está enriquecido con unos valores y con unos antivalores que vamos a entender en esta reflexión. Sin embargo, en primer lugar, es importante que nos fijemos en el primer suceso que nos cuenta el evangelista Lucas, y es que Jesús vuelve a su primitiva comunidad, vuelve al lugar donde se ha criado, vuelve a Jerusalén, y esto de algún modo logra marcar cierta pauta, logra marcar cierta connotación en el texto evangélico o en el contexto que nos narra la palabra. El hecho de que Jesús, luego de haber ya pasado por otros lugares, de haber estado con otras personas, con otras comunidades y volver a su origen, lo hace reencontrarse con su realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que realmente hizo surgir al Hijo de Dios en medio de esa población, en medio de ese contexto o lugar? Y eso permite encontrarnos con que Jesús ya no es el mismo, ya no es el mismo que creció en Jerusalén, ya no es el mismo que después de tantos años, alrededor de 30, 20 más, vuelva a su pueblo y se encuentre con su gente. Una gente que, como podemos ver al final del texto, lo va a cuestionar y decir: este no era el hijo de José, ¿cómo este viene a hablarnos hoy de esta manera? El hecho de volver a nuestros orígenes, ciertamente desde nuestro contexto humano, va a cuestionarnos, va a confrontarnos. ¿En qué sentido? Cada uno de nosotros ha realizado un proyecto personal. Cada uno de nosotros ha tenido un cierto desarrollo personal y ha crecido humanamente, laboralmente, profesionalmente. Y esto implica que también a veces nosotros nos sintamos tal vez ya no tan identificados con aquello que nos hizo crecer, con aquello que nos vio crecer, que nos dio origen. Esto ya da paso precisamente a que Jesús se excluya de su cultura original, de su connotación o pueblo original. Y eso de algún modo también va a influir en que su pensamiento ya no esté, digamos que, del mismo sentido, en el mismo sentido con el cual su pueblo podía pensar. ¿Y cómo vamos a descubrir este punto? ¿Cómo vamos a descubrir esta parte con la cual ya Jesús no simplemente se ha excluido desde su lugar de origen, sino también desde su ideología? ¿En qué sentido? En que Jesús le está apostando a los excluidos de la sociedad, a los excluidos de su contexto, a aquellos que son marginados, al pobre, al enfermo y demás. Dentro del contexto bíblico, estas personas eran realmente despreciadas en un sentido más, digamos que, dado desde lo político, dado desde el Imperio Romano, dado desde aquel emperador que estaba en su momento, al llegar a considerar a estas personas como poco favorecidas y poco merecedoras de la justicia. Jesús se excluye al decir que Él está a favor de esas personas, que Él está precisamente obrando la justicia en ellos, que Él ha venido a buscarlos. Este tipo o esta situación que ocurre con Jesús, al manifestarse de esa manera con todo el pueblo, realmente nos permite cuestionar el modo en que nosotros relacionamos nuestra fe con lo social. Ciertamente esto tiene algún extremo en el que nosotros podríamos pensar: bueno, no puedo estar ni muy fuera de la fe ni muy en lo social, pero deben estar configuradas entre sí, deben estar relacionadas. Son tan necesarias la fe y lo social que nosotros, entendiéndonos como hijos de Dios, como hijos del mismo Padre, asimismo debemos entender que necesitamos del otro.
que necesitamos del hermano, de aquel que está frente a mí, para realizarme, no solamente desde nuestra dimensión humana, sino también de nuestra dimensión cristiana. Solo así nosotros comprendemos cuál ha sido el llamado que Dios ha tenido con nosotros y cómo Jesús nos ha venido a hablar de justicia y de amor. Es imposible que nosotros sintamos la justicia y el amor desde la soledad, desde el egoísmo, desde la individualidad. Por eso es tan necesario que nosotros realmente entendamos esta relación entre fe y lo social. Es en la otra persona como realmente yo puedo dar testimonio de lo que Dios hace en mi vida. Y sería equivocado, sería erróneo que nosotros no concibiéramos realmente que el más necesitado es el que más necesita del testimonio de Dios, el que más necesita de la justicia que el gobierno o que demás entidades que hacen parte de nuestra realidad social, pues le han negado. Si nosotros pensamos que la función social está simplemente a la conveniencia de algunos, estamos excluyéndonos del proyecto salvífico de Dios, que no tiene realmente distinción alguna con las personas, sino que por el contrario, hace partícipe a todos. Y ese es el mensaje que nosotros también debemos rescatar de este Evangelio, de este texto de Jesús, con el cual esta revelación no simplemente está diciendo yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que ha anunciado las profecías, sino que por el contrario está diciendo cuál es su intención dentro del texto. La intención de realmente implantar el reino de justicia, el reino de Dios. Y por último, cabe realmente preguntarnos si esta profecía se ha cumplido, si Jesús ya se ha manifestado ante nosotros, específicamente desde el texto evangélico, ante su comunidad primitiva. Y hoy nosotros encontrarnos con este texto es cuestionarnos si realmente nosotros hemos aceptado esa revelación, si nosotros realmente hemos identificado a Jesús dentro de nuestra vida. Diariamente Jesús se manifiesta desde la palabra y de manera personal cada uno tendrá ciertos hechos particulares con los cuales logra realmente encontrar motivos para su fe, motivos para seguir creciendo en la fe y para seguir teniendo esa esperanza en Jesús, que nos conduce al Padre, que busca de nosotros, que nos perdona, que nos invita al amor, que nos invita a la misericordia. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos si ese mensaje de Jesús llega a nuestra vida con la intención de aceptarlo o de cuestionar su acción en medio de nosotros, como ocurre en este texto evangélico. Es entonces de este modo que nosotros entendamos la palabra, entendamos este mensaje de hoy, con la intención misma con la cual Jesús se ha manifestado, de dar el testimonio a los demás con la justicia, con el amor y con la misericordia con la cual Dios se da a nosotros y se muestra en el Hijo y se muestra a los demás. Que nosotros entendamos precisamente que la palabra se hace eficaz en el otro, no en mi individualidad, no en mi egoísmo. De nada servirá que nosotros vivamos la fe si no la transmitimos a los demás. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.